de acá del magíster uno podría optar al doctorado. En realidad te convalidarían todo excepto, creo que son 3 cursos. Ya, perfecto. ¿Y cuáles son las condiciones? Tienen que aceptar. Te pagan, Comprendo. creo que la beca es como 1.100.000 al mes. Ya, Y, y eso será. O sea, te tienes que presentar una propuesta. Generalmente a los alumnos buenos del mío no creo que te pongan ningún tipo de inconveniente, todo lo contrario, creo que te van a recibir con los brazos abiertos. perfecto. Y son como 4 años con la beca. Oh, ¿Vale? Así que harto. sí, es mucho tiempo, pero es que una tesis Mm, doctoral, el doctorado es mucho más que el magíster, mucho me más. imagino. Pero bueno, es una opción que tenéis ahí abierta y que las universidades Tier 1 es de lo que se nutren principalmente, de alumnos que acaban el magíster y quieren seguir y hacen el doctorado. Ya, Y perfecto. generalmente se comprende o se entiende que el doctorado es un trabajo. Ah, es una jornada full time. Ya. Y full time, ¿eh? O sea, yo no tengo muy buenos recuerdos de mi doctorado en el sentido de tener tiempo, ¿sabes? Lo También entiendo. tengo que decirte que yo he tenido problemas yo he sido trabajólico desde muy pequeño. Entonces, como he sido trabajólico desde muy pequeño, pues me lo tomaba como un trabajo, para lo bueno y para lo malo. Ya, lo entiendo, lo entiendo. ¿Sí? Pero te pagan, o sea, y no es un sueldo que esté desproporcionadamente por debajo de lo que cobra un ingeniero recién titulado de la Universidad Adolfo Ujú. Ibáñez. Creo que está por encima del salario medio que cobra un ingeniero civil industrial en la industria como primer trabajo. Por Entiendo. tanto, que te paguen 4 años por estudiar, Eh, no, no lo veo tan mal, ¿eh? Y es lo que digo, 1.100.000 es un sueldo para Chile, te ponen el primer decil de salarios. Perfecto. Oiga, No, profe, y después en el tema del campo laboral, porque uno saldría con doctorado pero sin experiencia laboral. eso es un tema bastante difícil de comentar. Vale. Hasta ahora todo el mundo que ha salido del doctorado de la universidad ha salido con trabajo, Ya, perfecto. pero eso no implica que tus temores no tengan un fundamento, Ujú. porque ¿no? El sistema, el tejido industrial de un país está asociado a la capacidad de asimilar personal técnico altamente cualificado. Y el personal técnico altamente cualificado en Chile no, no es que tenga muchos trabajos altamente cualificados. Comprendo, Entonces, comprendo. es problemático. También hay que plantearse que hay pocos. Y una de las salidas típicas de un doctorado, al fin y al cabo, es la academia. Eso no Vale, puedo engañarte, es una realidad. La mayoría de gente con un doctorado acaba teniendo trabajos académicos / semiacadémicos. ya, ¿Sí? sí, sí. No es que sea único, no es obligatorio. En nuestro doctorado casualmente no ha pasado, la mayoría de gente no se pone a trabajar en la academia, pero hay algunos que sí, la mayoría se han ido a emprendimientos, pero hay de todo. Y es un poco raro, ¿eh? Porque, por ejemplo, uno que hizo el doctorado en management en el área, pero Ujú. el doctorado en management, antes de que existiera el doctorado de investigación de operaciones, y management es una cosa que en teoría es más, bueno, más, cubre muchos aspectos, pues el tipo ahora está trabajando haciendo, la última vez que yo hablé con él, trabajaba en una empresa que su labor era
diseñar cámaras, programas para las cámaras de vigilancia del metro de Valparaíso. ¿Vale? Y él lo que hacía era unas redes neuronales para identificar patrones. Y su doctorado es de una cosa completamente distinta, pero claro, es un tipo de trabajo muy de especialista, y ese trabajo muy de especialista difícilmente lo puede hacer una persona con un magíster. Comprendo. No es que sea que no tengas salidas, simplemente tienes una salida un poco más, más específica, más concentrada, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? No quiero tampoco que entiendas que te estoy diciendo que eso sea lo perfecto, lo ideal. Tiene salidas. A lo mejor no tantas Perfecto. como nos gustaría, pero tiene salidas. Y es un trabajo más técnico. O sea, si tú lo que quieres es hacer un trabajo de directivo, pues yo no te recomendaría que hicieras un doctorado, te recomendaría que hicieras una educación más basada en otros conocimientos, más de gestión de personal y demás. Pero si tú lo que quieres es especializarte en un área más concreta de ingeniería, pues un doctorado es una buena alternativa. Y para salir al extranjero es una buena alternativa también, porque en la mayoría de países del primer mundo hay una escasez de personal técnico altamente cualificado. Ya. ¿Sí? O sea, desde mi punto de vista, en lo que ha habido en el... Perdonad todos los que estáis, pero esto creo que es una respuesta que os puede interesar más allá también para el tema del magíster, de qué es lo que estáis haciendo. Yo lo pienso como lo que hacía mi papá. Mi papá es ingeniero, y cuando mi papá acabó la carrera y se hizo ingeniero, el número de ingenieros que había en España era muy reducido. Entonces todos los ingenieros, aparte entraban un montón de ingenieros, de gente el primer año en la universidad, y acababa pues un 10, un 12, un 15% del total que entraba. ¿Eso qué significaba? Que la gente que salía era escasa. Y como era escasa, se les había exprimido mucho. Y ese efecto de exprimir mucho el alumno hacía que el que sobrevivía tenía unas implicaciones de resultado o de expectativas y de lo que se podía hacer con él, que eran altas. Cuando yo me gradué, yo diría que casi todos teníamos magíster en España. Yo me gradué en el 2000 de magíster. Entonces, ya no había una tasa de reprobación del 85%. La mayoría de la gente que entraba y pasaba el primer año acababa la carrera. ¿Eso qué implicaba? Pues que no es que los niños de mi generación fuéramos más listos que los niños de la generación de mis padres. Era simplemente que la carrera era menos exigente. Por tanto, lo que sucedió es que esa gente que acabó la carrera conmigo, muchos nunca llegaron a trabajar de ingenieros. Trabajaban con trabajos que la generación de mis papás o de mis padres o de vuestros padres hacía personal que no tenía una carrera universitaria. Por ejemplo, plantearos una persona que trabaja en un banco. La gente que tiene 60 años o 65 que trabaja en un banco, la mayoría no tenían carreras universitarias. Ahora todo el mundo tiene una carrera universitaria que trabaja en un banco. ¿Quiere decir eso que es necesario tener una carrera universitaria para trabajar en un banco? Antiguamente no, ahora sí. ¿Por qué? Pues porque ha habido una inflación, porque lo que ha pasado es que se ha bajado el contenido de la carrera y eso hace que la traslación haya llevado allá. Aquí en Chile se está empezando a volver cada vez más necesario tener un magíster. Pero ese magíster no te va a llevar al trabajo que la generación de vuestros padres tenía cuando tenía un magíster. Te va a llevar al trabajo que en la generación de nuestros padres equivalía a ser un ingeniero, incluso un ingeniero en ejecución. Por tanto, lo que está pasando es que va bajando. Entonces, ahora el doctorado
entre comillas, es el que te asegura un trabajo equivalente al que hace una generación te aseguraba tener un magíster. Es un trabajo técnico, muy especialista, de gran valor añadido, etc, 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 con los problemas que tenía una persona que se sacaba un magíster hace 20 o 25 años, que es que en el magíster le daban un montón de material teórico. Ahora eso se ha pasado al doctorado. Y seguramente ya hay gente, yo ya he oído a alguno de mis compañeros en entrevistas de trabajo diciendo, de entrevistas de trabajo quiere decir de contratar profesores para la universidad, que consideran que es obligatorio que la persona haya hecho un postdoc para que sea un buen profesor. Es un postdoc, o sea, después de haberte hecho el doctorado, aún te tienes que pegar otros 2 años para que alguien crea que tienes oportunidades para trabajar de una cosa en la que cuando yo entré en la universidad había gente con un magíster haciéndolo. ¿Sí? Y es una escalada y cada vez más y más y más y más. ¿Está bien, está mal? Yo no me quiero meter en eso, porque eso para mí no es un tema de... No sé cómo decíroslo, para mí no es un tema en el que yo pueda opinar. Yo tengo mis opiniones, que son altamente criticables y poco confesables en términos generales. La mayoría de gente opina que yo soy un extremista. ¿Sí? Yo soy partidario de que lo que tendríamos que hacer es volver a reprobar a todo el mundo y tener un 15% de tasa de éxito, y ese 15% sería la creme de la creme. Y esa creme de la creme encontraría trabajo, todos, de una cosa técnica de calidad, de lo que le hemos explicado. Pero esa es mi visión un poco loca, ¿de acuerdo? Entonces, Felipe, y para todos los demás tenéis que plantearoslo así. Actualmente el hecho de tener una carrera universitaria no te asegura trabajo. Actualmente el hecho de tener un magíster no te asegura trabajar en lo que tú has estudiado de magíster. ¿Por qué? Pues porque cada vez hay más. Y ojalá el mercado laboral chileno crezca en proporción a la formación, al crecimiento de la formación que tiene la gente. Pero yo siempre pongo un ejemplo extremo en España. En España, los barrenderos son trabajadores públicos. Tienen una oposición. ¿Vale? Tienen que hacer un examen. Y ese examen, actualmente, para ser barrendero, si tú no tienes una titulación universitaria, no lo pasas. Entonces, un barrendero típico en España tiene una licenciatura en filosofía o una licenciatura en historia o una licenciatura en filología clásica y sabe cosas, ha estudiado cosas que yo no sé. ¿Sabes? Porque un tío que sabe filología, que se ha estudiado filología clásica, implica que sabe latín, griego y una tercera lengua muerta para barrer. ¿Por qué? Pues porque sobran, hay millones de personas con esa formación. ¿De acuerdo? Y en Chile no pasa eso. Pero pasan otras cosas que son igual de raras. ¿De acuerdo? Posiblemente porque filólogos clásicos no hay. Y historiadores hay poquitos, muy poquitos, comparados con los que hay allá, que salen en la Universidad de Barcelona, salen como 400 al año. ¿Dudas? Pero ¿no hay dudas? Vamos al contenido de la clase. Perdonad este refrito que os he metido aquí, pero bueno, ya que me lo pedía Felipe, yo creo que también es justo que os expliquemos un poco la historia. Yo se lo hago a mis alumnos cuando me preguntan, la gente de pregrado. Generalmente yo tengo suficiente confianza para que me pregunten y yo explico lo que hago. Creo que vuestra opción ha sido una opción correcta, la de estudiar un magíster. Y lo del doctorado lo mismo. Es una opción correcta sabiendo a dónde te metes y pensando que al fin y al cabo te pagan por 4 años. ¿Vale? Ahora, pues vamos a la clase. ¿Qué pasa cuando uno se plantea resolver un equilibrado de líneas de montaje de forma óptima? Pues en el problema de equilibrado de líneas de montaje, para resolverlo de forma óptima, nos vamos a encontrar con el mismo problema del Bin Pack.
¿De acuerdo? ¿Y a qué me refiero con el mismo problema del bin packing? Pues si os acordáis, en el bin packing el problema era que existía una solución trivial. Trivial quiere decir que era muy fácil de obtener, y recordad que os la puse como ejercicio. Una solución trivial a la relajación del problema. Relajación quiere decir transformar esto en esto. ¿De acuerdo? Y eso es un problema que lo que provoca es que en el fondo tú cuando tienes un procedimiento que resuelve un IP, el IP, Gurobe, Ciplex, todos los solvers que vosotros utilizáis a través de AMPL o a través de JAMP o a través de lo que queráis utilizar, cuando vosotros resolvéis un IP, en el fondo tenéis dos partes. Tenéis una parte que es la relajación. Encontráis una cota. ¿Cómo sabéis lo bueno o lo malo? Que es una solución parcial. Y una segunda parte que es la enumeración, que es subdividir el problema. Eso os lo han explicado en optimización. Y lo que hace es, a Antonia, que no se lo han explicado, le pasé un capítulo de un libro para que lo viera. Básicamente lo que hace un IP es decir, bueno, esta variable no sé si vale 0 o 1, pues divido el problema en el subproblema en el cual esa variable vale 1 y divido el problema en otro subproblema en el que vale 0. Bueno, el hecho de que la relajación sea muy mala lo que está dando en el fondo es una información muy mala sobre cómo seguir explorando. Cómo priorizar qué variables a 0 o a 1 son las que me interesa poner primero para resolver el problema cuanto más rápido mejor. ¿De acuerdo? Y si os pensáis el modelo matemático, que ya lo vimos la semana pasada del equilibrado de líneas, el modelo matemático del SALT es el modelo del PPP, el modelo del problema de bin packing, más una restricción de precedencia. Y resulta que esta restricción de precedencia, a efectos de valor de la relajación, esta función de esta restricción de precedencia no aporta nada. Te explica la vida, pero no te da una mejor solución. Dicho de otra manera, vosotros podríais adaptar el método que yo había explicado, bueno, que vosotros tendríais que haberme dado de por qué yo expliqué el método y vosotros me teníais que demostrar que realmente daba la solución que tenía que dar, y que la prueba de que eso realmente hacía eso. Meter la restricción de precedencias, podéis modificar el método que teníais para, sin variar el valor, que obtenga una solución válida para el modelo BPP, que era lo que partíais, más la restricción de precedencia. Y el hecho de que no aporte nada, en el fondo, lo que implica es que no podemos utilizar, nos encontramos con el mismo problema antiguo. No podemos utilizar la relajación para obtener cotas. Es más, aparte de no poder hacer esta relajación para obtener cotas, resulta que subdividir el problema en una variable binaria, que le dice 0 o 1, se hace o no se hace, no es muy correcto. ¿Vale? Y este punto de aquí lo voy a poner en una redondita porque es el siguiente que voy a tratar. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Que si tú dices que la tarea 1 va a la estación 1 o que la tarea 1 no va a la estación 1, esto de aquí
tiene algo de información. Pero esto de aquí no ha aportado nada. ¿Por qué no ha aportado? Porque en realidad no has hecho nada. Es simplemente una cosa, le has dicho que no, lo cual no te está dando información de lo que tienes que hacer. ¿Sí? O sea, es como si tú te vas a ir de vacaciones y dices, mi primera parada va a ser Barcelona. Voy a dar una vuelta por Europa. Mi primera parada va a ser Barcelona. Eso es relativamente informativo. ¿Sí? Marca algo sobre tu viaje. Posiblemente eso implica el hecho de que el avión de Santiago lo vas a tomar hacia Barcelona. Pero si tú dices, mi primera parada no va a ser Barcelona, no le has dicho nada. Todavía puede ser que tu primera parada sea Madrid, París, Londres, Viena, Berlín, Milán, Florencia y las millones de ciudades dignas de visitar en Europa. No le has dicho absolutamente nada. Por tanto, la idea de ramificar en estas variables es no muy productiva. Y eso genera dos problemas para resolver que yo voy a intentar atacar. Y cuando digo atacar no es que vaya a ir con una lanza a la carga a pincharla. Voy a intentar explicar cómo yo os recomendaría o cómo no como yo os recomendaría, porque eso es tener un ego infinito. Cómo históricamente se han intentado resolver esos dos problemas. ¿Vale? Y el primero que voy a hacer es el problema de cómo se ramifica. Entonces, la idea básica de ramificación básica es ramificar por el orden en que se escogen las tareas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, fijaros en este caso de aquí. Lo que estoy diciendo es que la primera... Al principio empiezo que no tengo ninguna tarea asignada y entonces lo que digo es, ¿cuál es la primera que asigno? O la A, o la tarea A, o la tarea B, o la tarea C. ¿Sí? Y ahora, ¿cuál es la segunda que hago? Pues en este caso la segunda que hago es la D o la C. Y en este caso la segunda que hago es la A, o la D, o la E. ¿Sí? Y eso me genera un árbol con muchísimas alternativas de orden. Básicamente estoy construyendo todas las posibles permutaciones de tareas. ¿Sí? Y eso, yéndome al dibujito del principio, aquí, pues fijaros que podría generar problemas o no. Con tiempo de ciclo 15, lo que he dicho es, escojo la A y luego la C en una rama, y en otra rama lo que he dicho es, escojo la C y luego la A. Fijaros que en los dos casos, esas dos asignaciones equivalen a poner la tarea 1, la tarea A en la estación 1, la tarea C en la estación 1, o poner la tarea C en la estación 1 y la tarea A en la estación 1. ¿De acuerdo? Y ahora, si yo ramificara y ahora dijera que la siguiente que voy a poner es la D, no sé, esa rama debería de ir, pues, aquí. Sería esta de aquí. Fijaros que ahora la B no cabe,
tanto, lo que diría es que la estación 1 la hace la tarea A y la tarea C, y la estación 2 hace la B y todo lo que venga después. ¿De acuerdo? Los puntitos naranja o las cajas con puntos suspensivos, básicamente, implican que por ahí tendría que haber más ramas y más ramas y más ramas y más ramas y más ramas. Hasta que llegaría un momento al final del todo que he hecho todas las tareas. Y de todas las ramas finales, de todas las hojas finales en las que he hecho todas las tareas, pues me quedaría aquella que ha necesitado menos estaciones. Esa es la regla de ramificación. Y fijaros que va a presentar ciertos problemas. Por ejemplo, en el caso que yo os he dicho, que era primero hacer la A y luego la C, esta cajita de aquí, es equivalente a efectos prácticos, es igual a esta cajita de aquí. Porque al final acaban en lo mismo. La tarea A y la tarea C en ambos casos se hacen en la estación 1 y la estación 1 tiene tiempo libre igual a 4. 15 menos 5 menos 6. ¿De acuerdo? Por tanto, no creáis que este truco ha solucionado absolutamente todos los problemas. Simplemente ha hecho más fácil algunas de las cosas. Es que al menos no tengo la caja de la derecha de no voy a ir a Barcelona como primera parada. Ha hecho una decisión entre ir a Barcelona, ir a París, ir a yo qué sé, Florencia e ir a Berlín. Y esa ya la ha fijado. Y ahora, después de haber hecho dos ciudades, resulta que en este caso la solución es exactamente idéntica. ¿Por qué? Porque da igual cuál hayas hecho primero o segundo, porque siempre se asigna a la primera caja. Y eso lo vamos a tener que tratar luego. ¿De acuerdo? Pero el concepto más importante es que ya no estoy fijándome en variables binarias, me estoy fijando en el orden en que hago las cosas. He eliminado el programa lineal porque, como he dicho, tenía dos problemas, la ramificación y la cota. Como ya no uso la programación lineal, ya no le llamo IP, ya no le llamo programa entero, le llamo el método genérico que trasciende a la programación entera, que es el método de branch and bound. ¿Sí? Donde este proceso de ramificación es el branch y me va a faltar explicar el proceso de bound. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Esto es muy teórico y no es trivial de implementar, pero es la idea básica que se os explicó en Opti y que conviene que tengáis presente para todos los algoritmos, digo, para todo este tipo de problemas. Cuando ya no sabes cómo resolverlo, lo que haces es un problema de divide y vencerás. Y la regla de divide y vencerás es que tienes un problema grande y lo divides en problemas más pequeñitos, cuya suma de subproblemas es el problema grande. En este caso, tenías un problema en que tenías que asignar 20 tareas, has asignado la primera, ahora te queda un problema con 19, un problema con 18, un problema con 17, un problema con 16, un problema con 15 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Esta es la regla de branch. Ahora vamos al bound. Vale. Generalmente el bound que os explican en bound es una cota, perdonad por si alguno se pierde por el uso de inglés. En el curso básico de tercero es usar la programación lineal. ¿Vale? En este caso concreto, el hecho de haber eliminado la programación lineal me hace que yo quiera usar otras cotas que no requieran algo tan difícil de calcular. Y cuando digo algo tan difícil es que un simplex es difícil de calcular, sobre todo a mano. En un ordenador pues lo hace el ordenador, pero lleva tiempo. Entonces, la literatura muestra unas cuantas cotas. Yo voy a explicar tres. Voy a explicar LB1, LB2 y LB3. Y como hay LB1, LB2 y LB3, las que no explique, por si alguien tiene curiosidad, se llaman LB4, LB5, LB6 y LB7.
¿vale? Pero es irrelevante. Vamos a quedarnos con LB1, LB2 y LB3. Las ideas o la idea de estas cotas es calcular una estimación del número de estaciones que me faltan. ¿De acuerdo? Así que voy a empezar con LB1 y para ello voy a poner el ejemplillo que teníamos numérico aquí. Y ahora suponer que, yo qué sé, ya he hecho las 3 primeras estaciones. ¿De acuerdo? Y estas 3 primeras estaciones que he acabado es estas tareas de aquí, estas tareas de aquí, que eran la estación 2. Y ahora, yo qué sé, la estación 3 la voy a hacer con... ¿De acuerdo? La cota siempre se calcula cuando ya he acabado de construir estaciones completas y ya no cabe nada en esas estaciones. Y ahora miro todo esto y supongamos que la C es igual a 30. ¿Sí? Y ahora, fijaros que como mínimo necesitaré estaciones para contar 14 más 10 más 1 más 14 más 15 más 10 más 5 más 12 más 9 más 16 más 21 más 7 más 17 más 14 más 16 más 9 más 25 más 7 más 14 y más 7. Por tanto, yo puedo hacer una suma de las duraciones de I perteneciente a no asignadas. Esto lo divido entre C. Me quedo con el entero por exceso. Y yo sé que al menos voy a necesitar ese número de estaciones. Y eso es una cota. Por ejemplo, si la suma de valores en azul fuera, yo qué sé, 174, ¿de acuerdo? Que yo no sé si suma 174, ¿eh? No me esperéis que calcule esta suma porque no tengo superpoderes. Y yo sé que como mucho puedo poner 30 en cada estación. Fijaros que esto de aquí da algo así como 5,8. De esto yo sé obligatoriamente que a lo menos voy a necesitar 6 estaciones más. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene dudas respecto al tema? ¿No? Vale. Por tanto, si yo en algún momento he encontrado una solución que usaba 9 estaciones o 8, fijaros que ya no vale la pena seguir explorando. Porque tengo una parte que tiene 3, faltan 6 más que seguro que no voy a poderme librar, 3 más 6, 9. Ya tengo una que usa 9 estaciones, pues paro de trabajar, no tengo por qué seguir enumerando esta solución parcial compuesta por la estación 1 en azul, la estación 2 en rojo y la estación 3 en verde. ¿De acuerdo? Esa es la idea de una cota. Si yo me encuentro con ese caso, por ejemplo, aquí en un momento dado, después de haber asignado esas tareas, tengo una cota igual a 6 más unas estaciones hechas 3, por tanto en total al menos 9, y yo ya conozco una solución de 9, lo que puedo hacer es toda esta parte del árbol que va hasta aquí, hasta el final, toda, absolutamente toda, la puedo eliminar y no tengo por qué construirla. ¿De acuerdo? Y eso lo que implica es que yo tenía un problema enorme y he conseguido eliminar una parte de ese problema enorme porque he demostrado matemáticamente que por ahí no hay ninguna solución que sea mejor que una que ya conozco. Y esa solución que ya conozco, inicialmente podéis construirla a través de una heurística, como la que hemos visto con anterioridad. ¿De acuerdo? Ojalá,
y hay problemas en los que pasa rápido, esas cotas, esos valores que indican por aquí no podemos conseguir más de lo que sea, actúan tan rápido, aparecen tan rápido, que te eliminan la gran mayoría del árbol y lo que te queda del árbol es tan chiquitín que lo puedes explorar completo. Y eso lo que implicaría sería que puedes demostrar el óptimo. Un óptimo generalmente encontrado con una heurística. ¿Vale? LB2 y LB3 son un poquito más complicados. ¿Vale? Entonces voy a copiar esta página. Perdonad. Y esto es lo que tiene la aplicación que utilizo. Puedes hacer un montón de cosas, pero como puedes hacer un montón de cosas, tiene 80 millones de botones. Y es un desastre el tener 80 millones de botones. Porque para escoger la solución, digo, la opción que tú quieres en un momento, a lo mejor tienes que recorrer cuatro menús. Y con un lápiz escoger 4 menús es difícil. ¿Vale? Ahora, fijaros que todas las tareas que duren 16 o más no pueden hacerse con otra tarea que dure 16 o más. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Porque 16 más 16 es 32 y por tanto no cabe. ¿Sí? Por tanto, yo sé que esta tarea no se va a poder hacer con esta tarea, no se va a poder hacer con esta tarea, no se va a poder hacer con esta tarea y no se va a poder hacer con esta tarea. ¿De acuerdo? Es más, todas las tareas que duren 15 no se pueden hacer con tareas que duren 16 o más y solo se pueden hacer con otra tarea que dure 15. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que en este caso no hay tantas tareas que duren 16 o más, digo que duren 15 exactamente, pero hay una. Y es esta. ¿Sí? Profesor, pero ahí no debería ser con otra tarea que dure 15 o menos. ¿O solamente no, las que duren menos de 15 te estás olvidando de ellas. Porque esas no puedes saber nada de ellas. No puedes decir, es que no pueden caber con la otra. No pueden. Estoy simplificando el problema. Una cota siempre es una simplificación del problema. Entonces, en este caso concreto, esta cota lo que me está diciendo es, bueno, pues yo sé seguro que la tarea 12 no puede ir con ninguna tarea del grupo 20, 21, 25, 23, 27. Y sé también que la tarea 12 podría ir con otra tarea que durara lo mismo que ella. ¿De acuerdo? Fijaros que en el fondo yo lo que he definido son dos conjuntos. Un conjunto 1 y un conjunto 2. El conjunto 1 es que duran más de la mitad. El conjunto 2 es que duran justo la mitad. ¿De acuerdo? Y ahora yo podría hacer una cota que fuera todas las tareas que duran, digo, que formen parte del conjunto 1 van a necesitar una estación de por sí, y todas las tareas del conjunto 2
pueden compartir una estación entre ellas. No con ninguna tarea del conjunto 1. Y con cualquier número, porque no tengo identificado, de tareas que no forman parte del conjunto ni 1 ni 2. Por tanto, basándome en este cálculo, yo puedo decir que a lo menos voy a necesitar este número de estaciones. ¿Vale? En este caso serían 5 más 0,5 igual a 5,5, entero por exceso, 6. Que me da lo mismo que antes, pero no tendría por qué darme lo mismo que antes. Podría darme más, podría darme menos, me podría dar lo mismo como me ha dado. Fijaros que en la idea de esta cota, de la cota LB2, si el de la cota LB1 era sumar duraciones, el de la cota número 2 es identificar grupos basados en duración, tiempo de ciclo partido entre 2. ¿De acuerdo? Básicamente lo que estamos haciendo es decir, oye, estas tareas seguro que van a necesitar una estación y que no pueden ir juntas. Por tanto, las voy a apartar y las voy a contar aparte. ¿De acuerdo? LB3 es como LB2, pero con tercios. ¿De acuerdo? Y ahora, yo os voy a poner los grupos, que hay, y el ejercicio de esta semana, que siempre os estoy mandando un ejercicio para esta semana, es que me digáis qué ponderación puede utilizarse. ¿De acuerdo? ¿Qué ponderación puede utilizarse? Es la que yo he hecho aquí, de decir que esto se multiplica por 1 y esto se multiplica por 0,5. El grupo de las que duran más de la mitad se multiplica por 1. El grupo de las que duran justo la mitad se multiplica por 0,5. ¿De acuerdo? En este caso, en el caso del EB3, que es la cota de tercios, hay los siguientes grupos: J1, J2, J3, J4, J5. Y todas las tareas son parte de uno de estos grupos. El grupo 1, que es J1, son aquellas tareas cuya duración de I está entre 2/3 del tiempo de ciclo y el tiempo de ciclo. O sea, son las más grandes. Vale. El grupo 2 son aquellas cuya duración es exactamente igual a 2/3 del tiempo de ciclo. Por tanto, si lo miramos con este problema de aquí, esto se traduciría en que tiene que ser desde 21 hasta 30. En este de aquí tiene que ser igual a 20. En este de aquí tiene que estar entre 1/3 del tiempo de ciclo y 2/3 del tiempo de ciclo. Por tanto, entre 11 y 19. Y este de aquí es que es exactamente igual a 1/3 del tiempo de ciclo. Bien. Y este es el resto. Por tanto, entre 1 y 9. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿cómo tiene que ser vuestra cota? Vuestra cota, la LB3, tiene que ser algo así. Número de elementos del grupo 1, número de elementos del grupo 2, número de elementos del grupo 3, número de elementos del grupo 4, número de elementos del grupo 5, multiplicado por algún tipo de coeficiente. C1, C2, C3, C4, C5.
Y estos coeficientes, C1, C2, C3, C4, C5, es lo que os estoy pidiendo. ¿De acuerdo? Y tienen que ser generales. Son como estos coeficientes que yo he puesto aquí. C1 es igual a 1, C2 es igual a 1/2, y alguien me dirá, ¿y C3, el grupo del resto? Pues C3 es igual a 0, y el grupo del resto es menos de la mitad. ¿De acuerdo? Preguntas sobre este ejercicio. ¿Todo el mundo lo entiende? ¿Os ha quedado claro lo que intento, lo que pido? Tenéis que verificar, igual que yo he verificado, el grupo 1 son tareas que no pueden compartir con nadie. El grupo 2 son tareas que pueden compartir con no sé qué. El grupo 3 con no sé cuánto. Este valor tendría que ser 0. Ahora, ¿qué coeficientes tenéis que poner en C1, C2, C3 y C4 y por qué? ¿Dudas? ¿No? Bueno, pues seguimos para adelante. Nos vamos a desviar un poquitín. Pequeño desvío. Pero como ya han venido dos grupos a comentarme cosas de este estilo, quiero dejarlo claro aquí porque hay alguno de vosotros que se puede llevar alguna desilusión. No era mi intención explicarlo, pero como ha salido en alguna de las charlas que he tenido con vuestros compañeros, y como además de que haya salido creo que es útil en general, pues lo voy a explicar. Hay un pequeño desvío que es, he explicado branch and bound. He explicado programación entera. ¿Y por qué no explico, por qué no lo resolvemos con programación dinámica? ¿De acuerdo? O sea, yo al principio del curso he explicado programación dinámica. ¿Por qué explico programación dinámica entonces y ahora me callo y no vuelvo a explicar programación dinámica? ¿Qué es lo que pasa o cuál es el problema de este método, de estos problemas con programación dinámica? La explicación es muy simple. Entonces, como la explicación es muy simple, vamos a intentar... O sea, el motivo es muy simple, la explicación es muy compleja. Vamos a intentar explicar lo que pasa. Recordad que en un programa dinámico lo que tenemos que definir para poder definir un programa dinámico son 4 cosas. Las etapas, los estados, las transiciones y la función de recurrencia. ¿De acuerdo? En versión simple, las etapas es cuando tomamos una decisión, las transiciones son las decisiones que podemos tomar, la función de recurrencia lo que me permite es decidir qué transición es la mejor, y los estados son la información que dispongo para tomar las decisiones. ¿De acuerdo? Los estados también se pueden entender de otra manera, que para alguno de vosotros puede ser que sea más clarificadora. A mí no me parece tan clarificadora, pero por complicidad la voy a explicar. Los estados, cada estado tiene que ser cualquier situación
en la que me puedo encontrar al tomar la decisión. ¿De acuerdo? Y eso implica el estado en el que me puedo encontrar al tomar la decisión. Eso lo que nos está indicando es que yo tengo que poder describir todas o todos los momentos en que escojo. Más que en que escojo, en que puedo escoger. Y le tengo que poder dar una respuesta a todos y cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Y esta idea de que le tengo que dar una respuesta a todos y cada uno de ellos es donde empieza el problema, ¿vale? Porque si os lo pensáis, yo podría tener un estado que fuera: he hecho la tarea A, la tarea B, la tarea C, la tarea D, la tarea F y la tarea G. ¿Sí? Y eso significa que llevo 3 estaciones y que la última estación tiene un tiempo libre de 8 unidades. ¿De acuerdo? Vale. Esto sería una descripción de un estado. Ahora, ¿cuántos estados tengo? Y la respuesta es muchos. Muchos. ¿Por qué? Solamente en esta parte de aquí, en esta configuración de aquí, lo que debería de tener en cuenta es todas las posibles variantes más que variantes, agrupaciones de tareas que cumplan con precedencias. Y este número puede ser tan grande como 2 a la n, donde n es el número de tareas. ¿Sí? Y a alguno de vosotros 2 a la n le parecerá un número chiquitín, pero tenéis que pensar que los problemas de la vida real no tienen 8 tareas ni 30, como los que yo estoy poniendo en los dibujos. Un problema real tiene 200, 300, 500, 1000 tareas. ¿Sí? Por tanto, 2 a la 1000. ¿Que no están todos? Cierto, porque si las precedencias no se cumplen, pues no se tiene que escoger. O sea, si escoges una tarea y su precedente no está dentro del grupo, esa asignación es correcta. Pero el límite o el número que hay tiende a ese 2 a la n. Y ese 2 a la n hay que multiplicarlo por todos los posibles valores de tiempo libre. Y de valores posibles de tiempo libre hay tantos como el tiempo de ciclo más 1. Y a eso hay que multiplicarlo por el número de estaciones que llevo hechas. Que pueden ser muchísimas. Pueden ser 2, pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 20. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que en el fondo todo el montante que estáis haciendo implica que para resolver un programa dinámico para este tipo de problemas, y alguno de vosotros me ha pedido, dice, ¿por qué no lo resuelvo con programación dinámica? Fijaros la cantidad de estados que hay. ¿Sí? No vais a poder utilizar el formato tabular que os explicaron en
en IO, en el curso de IO. Vais a tener que utilizar otra cosa. Y no es fácil contar todos esos estados. Es más, cuando penséis en todas las transiciones, fijaros que de este estado de aquí, A, B, C, D, F, G, las transiciones que vais a tener son tantas como tareas se pueden asignar. ¿Sí? Y a este estado de aquí, al A, B, C, F, D, F, G, se puede llegar desde tantas, desde otros tantos estados, como ese conjunto de tareas menos 1. Así que fijaros que el problema teóricamente lo puedes plantear como un programa dinámico y si que alguno tiene curiosidad le puedo enviar un paper donde el programa dinámico queda descrito en 2 líneas. Pero luego hay que resolverlo. Y esto no parece trivial. Por eso, en la programación dinámica, cuando lo queréis utilizar bien, es un tema por si alguien quiere continuar en un doctorado. ¿De acuerdo? A priori es una idea muy bonita en papel, pero es una idea que requiere exprimirse bastante la cabeza. O sea, vosotros habéis visto mi descripción de programación dinámica de la Incapacitated Load Sizing Problem y eso viene de muchos libros leídos y mucha gente que ha llegado a deducir formas muy correctas para resolver un programa dinámico. ¿De acuerdo? La programación dinámica es una gran vía, pero antes de poneros a usarla, mirad los malus. ¿Vale? Porque en el papel todo lo aguanta, pero después esto hay que ponerlo en una computadora. Y ya os digo yo que es un tema de investigación, no es que no es un tema resuelto, aún se está trabajando sobre ello porque es mucho. Hay muchas alternativas, hay muchas maneras de hacerlo, hay cosas mejores, hay cosas peores. Y por eso cuando vosotros me lo explicabais, decíais, no, lo voy a hacer con programación dinámica. Todos los que me lo han dicho me han oído decirle, yo te recomiendo otra cosa. ¿De acuerdo? Por eso he aprovechado este problema para que veáis que la programación dinámica es una herramienta correcta, pero es una herramienta que tiene unas limitaciones y tenéis que ser conscientes de estas limitaciones. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? No quiere decir que no se puede utilizar la programación dinámica para nada. Quiere decir que uno tiene que ser consciente de lo que está haciendo. El mejor método para resolver el problema de equilibrado de líneas de montaje actualmente en la práctica es un método del 2013. O sea, tiene 7 años, 7, 8 años. Que para ser un método de un problema clásico que se va estudiando décadas es 70 años se lleva trabajando con eso. Es curioso que el último método es un método extremadamente reciente. Y ese método reciente utiliza algunas cosas de la programación dinámica. ¿De acuerdo? Y es con lo que voy a acabar la clase de hoy. Acabaremos con el equilibrado de líneas. Os prometo que no os voy a volver a tocar las narices con el equilibrado de líneas, pero sí con el empaquetado, porque me gusta mucho en las 2 últimas sesiones que nos quedan, porque ya nos quedan 2 clases. Espero que estéis contentos de que llegue ya las fiestas del 18 de septiembre. Yo me las voy a disfrutar en España. Mirároslo por el lado positivo. Si alguien dice, profe, lo que se pierde. Cataluña celebra el 11 de septiembre. No por los mismos motivos que Chile. Ni los mismos motivos que en Estados Unidos.
pero será con una semana de adelanto que tendré yo mi 18, ¿vale? Y el método que funciona mejor hace una mezcla de dos cosas. Parte de esto. Parte de esto de aquí. Pero en vez de ramificar por tareas, va a hacer lo mismo que Hoffman. Va a ramificar por estaciones. Pues fijaros que en la primera lista, en el primer nivel, lo que tienes son todas las asignaciones de la primera estación. Y ahora lo que tienes en el segundo nivel son todas las asignaciones de la primera y de la segunda estación. Y lo que tendrías en el tercer nivel es todas las asignaciones de la primera, de la segunda y de la tercera. Y así sucesivamente. ¿Vale? ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es lo mismo que vimos en el Hoffman. No estoy asignando tareas que por sí no tienen información. Lo que tienen información son las agrupaciones. Asigno agrupaciones. ¿Qué tienen de malo? Pues exactamente lo mismo que vimos en el Hoffman. El número de primeras asignaciones para la primera estación puede ser enorme. ¿De acuerdo? Y eso es un problema con el que tienes que combatir. Segunda cosa que añade el método. El método añade un componente de programación dinámica. ¿Sí? Y ese componente de programación dinámica es que, si os fijáis, este vértice de aquí, es que la primera y la segunda estación se ha construido con las tareas A, B, C y D, es idéntico a este vértice de aquí. ¿Por qué? Porque la rama de la izquierda, el que está más a la izquierda, se ha hecho primera estación AB, segunda estación CD. Y la rama de la derecha se ha hecho primera estación CD, segunda estación AB. Fijaros que a efectos prácticos, lo que eso implica es que A, B, C y D constituyen la primera y la segunda estación. Y puedo considerar que es irrelevante el orden. ¿De acuerdo? A efectos prácticos, para lo que me queda del resto del problema, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué hace este método? Este método hace un componente, añade un componente al branch and bound que le llama remember. ¿Vale? Y este componente de remember lo que dice es, este elemento de aquí lo guardo en memoria que he visto una solución parcial que usa la tarea A, B, C y D y que usa dos estaciones. ¿De acuerdo? Y aquí continúa desarrollando todas estas cosas. Cuando se encuentre con este nuevo vértice, con este vértice que ahora estoy marcando en verde, antes de ver si va a dejar sacar todas las cosas que hay debajo, desarrollar todo el resto del árbol que hay abajo, va a memoria y mira si existe. Si existe, que sería el caso de aquí, lo que dice es, ¿para qué lo voy a explorar? Bueno, aquí lo he hecho al revés. El de la derecha es el primero que he mirado y lo he extendido, y el de la izquierda es el que he detectado que es idéntico al anterior, y lo que decido es que, como ya he explorado eso, lo elimino. Carla, no te preocupes, quedan 2 minutos. Por eso yo me he tomado el café, porque me pasa exactamente lo mismo que a ti. No te preocupes. Al menos consigo que alguien se ría. Es toda una vida. Gracias, Felipe, Tomás, Andrés. De verdad, eso es una de las cosas que me gusta dar clases en vivo. Yo soy muy payaso en clase. Entonces consigo que la gente se ría. Y ver a alguien reírse te hace reír a ti. Te hace sentir mejor, de verdad. Me he puesto romántico. Volvamos a la realidad. ¿Qué ha pasado ahí? Pues que usando que este vértice, su programa dinámico, representaba 4 tareas hechas, 2 estaciones completas, ahora que tengo otro que dice 4 tareas, las mismas 4 tareas hechas, 2 estaciones completas, pues no lo exploro. Y como he dicho, la clave aquí es una cosa que se llama remember.
Y el remember quiere decir que necesita memoria. Pero la mayoría de vosotros, seguramente la computadora que tiene 16 GB de RAM. ¿Sí? Puede ser que alguno tenga una computadora con 32 GB de RAM. La universidad tiene un supercomputador que tiene 512 GB de RAM. ¿Vale? La computadora con la que yo hice la tesis doctoral, todos los cálculos de mi tesis doctoral, tenía 512 megas de RAM. ¿Sí? Eso implica que puedo guardar 1000 veces las cosas que guardaba antes. Y eso implica que si guardo bien las cosas y las puedo buscar de forma correcta, no tengo por qué gastar tiempo repitiendo cálculos de no haber memorizado que he hecho una cosa así. ¿De acuerdo? Y eso al final acaba transformándose en un proceso y en un procedimiento que puede resolver problemas con 1000 tareas en minutos. ¿Vale? Cuando solamente la idea de contar estos, yo procrastino en minutos. ¿Sí? Y solamente con la idea que contar estos de aquí, casi terrible, casi imposible. ¿Sí? Por tanto, fijaros un poco en la evolución de lo que he intentado decir. Mi intención aquí era concluir el tema. Como siempre, hablo mucho. No os preocupéis, las 2 sesiones, entrará lo que entre en las 2 sesiones en la prueba. No os pondré ejercicios que no hayan entrado. Y tampoco pasa nada, porque es lo que he dicho, estos son temas autoconclusivos, prefiero ver un tema a cabalidad. Mi intención, como dije la semana pasada, no es que os volváis un experto en equilibrio de líneas de montaje, es que os volváis un experto en detectar cómo se resuelven problemas. Entonces, fijaros que yo he tomado un problema que era el bin packing y he empezado a agrandarlo. Y he empezado a detectar cosas diferentes. Y he empezado a proponer soluciones que estaban especializadas en esas cosas diferentes. Pues he empezado con una heurística first fit, después he explicado cómo tenías que cambiar la cota, las estaciones para ver qué intercambios podías hacer. Después he explicado que a lo mejor no tenía que poner una tarea solamente, porque aquí lo que me interesaba es poner agrupaciones de tareas, que en el bin packing también, pero aquí se ve mucho más claro. He hecho una heurística que hace esas agrupaciones de tareas y después me he ido a ver si podíamos demostrar optimalidad, y para demostrar optimalidad tengo que ir el programa entero, veo los problemas del programa entero, voy a una alternativa que es más lógica porque estoy asignando tareas. Esa alternativa tiene unos defectos que son los mismos que tenía la heurística constructiva, por tanto lo que hago es proponer algo de la heurística constructiva, que es construir cosas completas, paquetes completos. Me desvío un poquito para contestar unas dudas que teníais sobre programación dinámica y los problemas que teníais, pero también detecto que esa idea inicial de la programación dinámica tiene una utilidad, que a lo mejor no es resolver el programa dinámico, es darse cuenta que por programación dinámica, la gracia de la programación dinámica es que los estados solamente se miran una vez, solo una vez, porque el estado no constituye una secuencia de decisiones, constituye un paquete de información de todo lo que me queda para el futuro. ¿De acuerdo? Y esa idea de programación dinámica, que si yo hubiera descartado directamente la programación dinámica, no me lo hubiera quedado, la puedo integrar en mi método directamente para obtener una solución. Y ese método es un método de estado del arte. Es el mejor método que hay a día de hoy. ¿De acuerdo? Muy bien. 12:42. Caras de sueño, caras de hambre. Seguro que tenéis otras cosas que hacer en vuestra vida aparte de escucharme, pero puede ser que tengáis dudas, así que ¿tenéis alguna duda? ¿No? ¿Ha quedado todo claro? En lo personal, todo súper, profe. Muy bien, pues os grabo, subo los vídeos durante el día de mañana y ahí los tenéis, ¿de acuerdo? Gracias a ti, Antonio. Profe. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Profe, Gracias, que esté bien. profe. Chao. Buena Chao. semana. Nos vemos. Buena Chao, semana. profe. Chao, Chao, profe. chao.